Ahora nos encontramos en el Salmo 90. Quiero ser muy práctico en esta mañana, pero antes de pasar a toda esa aplicación práctica que quiero que veamos, tenemos que dar un repaso al Salmo. Siempre me sorprende a mí cuando me acerco al Salmo 90 que me diga que era una oración de Moisés. Tenemos que empezar ahí. Este salmo, este poema o canción que podamos tener delante de nosotros fue una oración que Moisés hizo. Quizá cuando estaba de pastor, quizá cuando estaba en el desierto guiando al pueblo, pero cuando nosotros miremos todo lo que es el Salmo, recordar lo que sabemos, la información que hemos recibido de Moisés, eso es muy importante. Fijaros lo que nos dice, nos empieza diciendo que Dios es siempre, en la creación, en todas las cosas, tú eres Dios. Moisés escribiendo Génesis, hablándonos de la creación, y en esta parte de su poema o de su oración sale esta idea. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, no has mudado, eres siempre. Dios es siempre. Desde esa perspectiva, pasamos a los versículos siguientes y nos da todo el contraste. La vida del ser humano es una oportunidad que nos da a la conversión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros delante de la eternidad de Dios? Unos años que va a pasar y lo que tenemos que buscar es la voz de Dios que nos llama a la conversión, al cambio. Es lo que decíamos también en otra ocasión, es la oportunidad que tenéis de restaurar lo que está dañado en vuestras vidas. No habéis venido para estar aquí, porque este no es nuestro fin, ya llegaremos acerca de la eternidad, sino que este es un tiempo pasajero donde tenéis la oportunidad de buscar la conversión, el cambio, el nuevo nacimiento. Pero recordad, versículos 5 y 6, que esto pasa de manera muy ligera. Si algo hemos leído en Eclesiastés y podemos leer en el Salmo 39 y lo podemos leer aquí en el Salmo 90 y en otras partes de las Escrituras, es que eres como la hierba, acuérdate, no eres un cedro que dura mucho tiempo. No eres una planta de plástico que puedes estar todo el tiempo, eres como la hierba que florece en la mañana y en la tarde se seca. La flor aparece y desaparece enseguida. Tenemos que tener esto siempre en cuenta, la ligereza de nuestros años. ¿Y esto por qué? Versículos 7 al 10, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra caída, por la corrupción que ha venido. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. La culpa. No hemos perdido la eternidad que podríamos tener en el paraíso por alguna circunstancia externa, sino por nuestro propio pecado. La muerte ha llegado a nosotros por causa del pecado. El pecado general, de la caída en Génesis, pero los pecados y momentos concretos. ¿Recordáis el diluvio? El Señor se hartó de aquella generación pecadora y destruyó con un diluvio a todos menos una familia concreta en un barco. O los pecados de cada uno, los pecados en particular, las consecuencias de nuestro pecado, el deterioro que traemos a nuestra vida y cómo acortamos los años simplemente por pura dejadez y abandono y perder de vista las cosas espirituales que el Señor nos da. Versículo 11, por tanto, nos dice que debemos ser conscientes de la ira y de la indignación y deberíamos de tener un temor hacia Dios. No podéis mirar en vuestro propio estado espiritual delante de la santidad y la gloria, majestad del Señor. ¿Quién eres tú ante este Dios glorioso? Nos dice el versículo 12 que en medio de esa visión deberíamos ver de nuestro propio estado, del Dios que es siempre, de su justicia y de su ira cayendo sobre la humanidad, que deberíamos de hacer esta petición de contar nuestros días, de saber usar aquello que tenemos. Terminando el versículo 13 al 17 con una oración por más gracia de parte del Señor. Leer de vez en cuando el Salmo 90 que os ponga en la realidad, no solamente del ser humano en general, sino de vuestro propio contexto y circunstancia. Pero después de ver toda esta introducción muy liviana, muy ligera del Salmo 90,
Vamos a centrar nuestra atención en esa petición que hace Moisés en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Venga, hacer un análisis ahora, ver cuánto dinero tenéis en vuestros bolsillos, y si resulta que habéis venido a la iglesia sin dinero o lo habéis dejado todo en la ofrenda, pensar lo que tenéis en casa, lo que tenéis en vuestras cuentas bancarias. Seguramente que lo habéis hecho más de una vez. Tenéis que pensar que si tenéis 10 monedas, va a dar para poco. Si tenéis 100, podréis dar un poquito más. Si tenéis 1000, podréis hacer más planes para más tiempo. Todo depende, pero es muy importante que hagáis un cálculo para que podáis saber qué es lo que podéis consumir o qué podéis gastar. Habéis escuchado más de una vez con todo esto de las Navidades, de esta gente que de pronto se vuelve millonaria y se vierte el champán sobre sus cabezas, gozosos porque han recibido una cantidad considerable de dinero. No es de extrañar que personas que están con dificultades, incluso quizá en el paro, que de pronto le anuncien que van a recibir 200.000 o 250.000 euros y vienen haciendo planes y gozo. Uno parece que aquello es una fuente que no se va a agotar. Y de pronto empiezan a gastar y repartir y sentirse generosos y hacer planes. ¿Por qué no me voy a comprar un coche? ¿Y por qué no voy a comprar o cambiar estos elementos en mi casa? ¿Y por qué no voy a hacer este viaje? Y cuando se dan cuenta, porque no han hecho el cálculo apropiado, ese dinero tan considerable desaparece. Nos dicen, lo que han estudiado estas estadísticas, que un porcentaje inmenso, de 85, creo que era el 85% de la gente que recibe una cantidad considerable, en poco tiempo lo han perdido todo. No han sabido hacer los negocios, calcular, etcétera, etcétera. Pues algo parecido es el problema que nosotros los seres humanos tenemos. Salimos y quizás en los primeros años no hacemos cálculo, pero cuando estamos ya en la juventud empezamos a pensar, uy, tengo muchos años para vivir, muchas cosas para hacer, y tenemos un año por delante que acaba de empezar en enero y tenemos todo un año para conseguir nuestras cosas, pero si no hacemos un cálculo, si no sabemos medir, si no contamos bien los días de nuestro bolsillo, los años que tenemos por delante, nos damos cuenta que van pasando. Y que no nos ha dado tiempo a hacerlo, no hemos podido calcular. Pensábamos que los años van a estar siempre, que los días no van a desaparecer, y nos damos cuenta que se gastan y que dejan de ser. Tenemos que saber contar, tenemos que saber medir. Quizá incluso en muchas ocasiones vemos más lo gastado y a veces lo malgastado. Aquellos que tenéis ya cierta edad, como la mía, y miráis hacia atrás y decimos cómo han pasado los años y cómo hemos gastado los años. Y si somos sinceros decimos cómo hemos malgastado los años. ¿Cuántos de nosotros puede haber dicho que hemos estado viviendo un tiempo prestado y que pensábamos la juventud y de pronto nuestra belleza, nuestra fuerza, nuestra capacidad ha desaparecido y decimos qué pena? ¿Cómo he malgastado mis días? O podemos mirar hacia adelante, en lo que nos queda, y podemos ver que los años que tenemos por delante nos vienen con una inmensa incertidumbre. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué será dentro de unos meses y dentro de unos años? Enfermedades, cambios familiares, cambios de carácter, circunstancias adversas o positivas que pueden venir en nuestras vidas. Estamos pensando, estamos calculando, pero tenemos tal incertidumbre de oscuridad. Hemos estado ahorrando con nuestro dinero porque queremos comprar aquel electrodoméstico para nuestra casa y de pronto surge un contratiempo que ese dinero que teníamos ahorrado para vacaciones o para el frigorífico, de pronto lo tenemos que gastar y todo cambia y todo se trastorna. ¿Con qué rapidez? Hacemos planes, pensamos, pero hay tal incertidumbre de lo que va a ocurrir mañana, de lo mismo que puede ocurrir tus años.
vamos a hacer cierta actividad, vamos a guardar nuestras fuerzas y nos puede venir la enfermedad o nos puede venir un contratiempo y todo se va a truncar. O podemos pensar que estamos muy limitados, la torpeza y las dificultades de nuestros años y de pronto encuentran el remedio para este problema y empezamos a mejorar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo gastado, gastado está. Y si está mal gastado, lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Pero ¿cómo usar lo que tenemos por delante? ¿Cómo pensar lo que es bueno para nosotros, lo que es necesario o lo que es urgente? Porque la diferencia es mucha. Podemos estar pensando en lo bueno que ha de ser ciertas cosas, cómo voy a emplear mis años. ¿Cuántos de vosotros pensáis, como pienso yo, cuando llegue la jubilación voy a hacer esto y esto y esto, voy a tener tiempo para aquella actividad, aquel hobby, entretenimiento? ¿Y cuántos de los que han llegado a esa jubilación empiezan a decir, es que me falta tiempo, hay tanto que hacer? ¿O cuántos de aquellos que han dicho, lo que yo pensaba hacer no lo he podido hacer por ciertas circunstancias? Si estáis reservando vuestra vida y vuestro mejor tiempo para la jubilación, no os extrañe que cuando llegue la jubilación os alcance un lumbago y os tenga doblados en vuestra casa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Cómo contamos la capacidad, la cantidad, la medida de nuestros años? Lo que nos dice el versículo 12 es: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que, fijaros que, traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué tú y yo en esta mañana tenemos que pensar en el futuro? ¿Por qué tenemos que hacer cálculos de que, bueno, me pueden quedar quizá 20, 50 años? ¿Por qué tengo que pensar en los días que tengo para disfrutar o para trabajar o para esforzarme? ¿Por qué? No nos dice aquí es para tener placeres. La Escritura no es tan mundana y Moisés, en las circunstancias en las que estaba viviendo, no es que vamos a pensar a ver si encontramos aquí algún paraíso en medio del desierto que podamos descansar y que podamos disfrutar cogiendo plátanos y dátiles. No es para el placer. No está diciendo que tú y yo tenemos que aprender a contar nuestros días que tenemos por delante para gastar o consumir por el mero placer. Para adquirir riquezas. Yo sé que algunos de vosotros lo hacéis. Voy a trabajar, me voy a forzar, voy a aumentar mi cuenta bancaria, voy a entrar a ciertos ahorros, voy a intentar ser más rico para que pueda tener más tranquilidad, más seguridad, los fondos de inversión y toda esa historia, si eso pudiéramos hacerlo en una gran parte. Pero no es esto lo que nos está diciendo. No es para asegurar con tus posesiones aquello que ha de venir. No es ni siquiera para fama. Algunas personas están trabajando en este mundo para dejar su nombre. Y quiero que cuando yo no esté, mis hijos recuerden. Y su trabajo en consumir los días es que sus hijos recuerden y que sus hijos sepan, o la ciudad, o le pongan una placa en cierta calle o en cierto rincón de la ciudad. Fama. Pero la Escritura no nos dice, este Salmo no nos dice que tenemos que esforzarnos en contar, en saber lo que tenemos por delante para alcanzar más placer, ni más riqueza, ni más seguridad, ni siquiera fama. Lo que nos dice es, enséñanos a contar nuestros días para alcanzar sabiduría. Para ser sabios. No la sabiduría mundana y humana, sino una sabiduría divina, especial. Aquello que nos hace ser consecuentes con la información que adquirimos y cómo consumir esa información. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento literal, teórico, que sabéis las cosas, sabéis las escrituras, pero no aplicáis las escrituras. Habéis leído cierto libro acerca de las matemáticas o de geografía, pero no os sirve para nada, es mera información. Lo que nos está diciendo aquí Moisés es, yo tengo que sentarme en cierto momento, tengo que saber qué es lo que cuento por delante, cuántos años tengo para poder vivir, para poder traer sabiduría, principios, aplicación de todo ese conocimiento. No me estés escuchando simplemente para decir, ya he escuchado otro sermón más en un domingo por la mañana, sino que yo quiero adquirir algo que lo pueda aplicar. La sabiduría es el conocimiento ejercido. Y nos dice traer sabiduría al corazón.
Quizá muchos de nosotros hemos traído mucha información mental, pero la información mental, intelectual, no quiere decir, no nos va a llevar a la información moral. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es pecado, pero no aplicáis esos principios en vuestras vidas? Y no hay cambio en vosotros. Sabéis lo que está mal, pero no dejáis de hacer lo que está mal. No es meramente una sabiduría especulativa, sino experimental. No es simplemente para poder cavilar acerca de cosas, sino que lo podáis experimentar, ser sabios en contar vuestros días y en los planes que vais a hacer con respecto al futuro, para que podáis experimentar en vosotros. No es meramente una sabiduría teórica, sino práctica, que os haga ser más prácticos en la manera de hacer y de utilizar. El avaro es aquel que se pasa sus días contando sus monedas, su pequeño tesoro. Y todos los días se levanta contando, tengo 1, 2, 3, 4 monedas, 10 monedas, 100 monedas. El sabio es aquel que dice, tengo esto para poder utilizarlo de la mejor manera. Y por tanto, con mis 2, 10 o 100 monedas, tengo que pagar esta factura y tengo que arreglar este asunto y tengo que, etcétera, etcétera. Hago mis planes. ¿Veis la diferencia? Los dos cuentan. Pero la diferencia es muy distinta. ¿Cómo hacéis vosotros con vuestros años? Lo que tenéis por delante. Contáis y contáis y contáis sin ningún tipo de aplicación o experiencia o algo práctico en vuestras vidas, o vuestra juventud y vuestra edad madura y ancianidad las contáis de tal forma que os haga ser muy prácticos dentro de vuestro propio corazón. Es decir, ayúdame a contar mis días para que traiga sabiduría a mi corazón, que te haga mejor persona. Y que te haga mejor persona delante de Dios y delante de los demás. No cuentes, no trabajes para que siempre sea lo mismo. Nuestros años no los podemos ahorrar, no los podemos guardar en una caja, en una cuenta bancaria, se consumen, si no los usas se pierden. Y si los usas mal, lo único que vas a hacer es que día tras día te vas a arrepentir de cómo he perdido los años. ¿No os parece muy triste, por ejemplo, que muchos padres han mirado hacia atrás a sus hijos porque han estado trabajando mucho, trabajando por sus hijos, ganando mucho dinero, aumentando sus cuentas? Y sus hijos han nacido, han crecido y han desaparecido del hogar, y uno vuelve hacia atrás y dice, qué pena que no he disfrutado de mis hijos, que no los he visto crecer. Tendremos que ser prácticos con lo que tenemos. Tendremos que saber usar lo que tenemos. No sea que lo único que podamos hacer en el futuro es arrepentirnos de no haber sido más concretos en el uso de nuestra vida. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? Nos dice el Salmo. Leer otra vez el versículo 12. Enséñanos, ¿quién? Tú, Dios. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por supuesto que la sociedad te dice cómo gastar tus días, ¿no? Poner la televisión y constantemente va a decir las vacaciones, disfrutar, campos de golf para que podáis jugar. Nos van a ofrecer de todo tipo de diversiones y de entretenimientos, revistas completas que os dicen los programas de televisión y toda la cantidad de películas que podéis ver o las películas que podéis asistir al cine. Os va a dar entretenimiento, cómo consumir vuestros días, en los lujos y en los placeres. Por supuesto que el mundo os ofrece, os enseña cómo usar vuestro tiempo. Os va a dar muchas alternativas, todas las que queráis. Trabaja, gana. ¿Qué mejor cosa que trabajar para tener dinero, para amontonarlo en una cuenta, para que te dé no sé qué satisfacciones en el futuro? Pero cuando nosotros estamos pidiendo lecciones al buen maestro, a nuestro Dios, la cosa va a cambiar. Nos va a dar otra perspectiva, otra manera de hacer. Yo os animo, a la luz de las Escrituras, que contéis los años que tenéis por delante, porque se van a pasar, porque se consumen. Pero no busquéis cualquier maestro del mundo, no las experiencias vanas de los amigos y de los compañeros. No vayáis a preguntar a los que están gastando su jubilación jugando a los dados y a las cartas en un casino. No vayáis a esos a preguntarle. Preguntad a aquel que tiene la eternidad en sus manos. Venid a Dios y pedirle a Él. Pídele a Él que te enseñe. Por medio de la Escritura,
por medio del Espíritu o por medio del sentido común, pero que sea el Señor el que te instruye. Esto es lo que tienes. Tienes 10 o tienes 50 años por delante. ¿Cómo lo vas a usar? Pídele al Señor que te enseñe y que te haga tremendamente práctico en ello. Bien, después de ver esta idea general del versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, pues vamos a lo práctico entonces. Vamos a aplicar este principio. ¿Qué porciones de tiempo podemos tener? Porque cuando nos está hablando aquí de días, es un término general. Se puede traducir por tiempo o por momentos, etc. Pensemos en lo más pequeño y lo más insignificante. Un instante. ¿Cuántos instantes tenemos? ¿Cuántos segundos? Leer conmigo, por ejemplo, en 2 de Corintios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. Fijaros lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 6. Porque dice, citando las Escrituras, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el momento aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Sabéis qué? Una de las mejores cosas que podemos hacer con el uso de nuestro tiempo es tener conciencia de que hay cosas que son en el instante y si no se hacen en el instante desaparecen. Que hay cosas que no podemos conservar o hacer planes para más allá. Asuntos hay en vuestras vidas que no podéis dejar pasar el momento. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de algo que ha ocurrido y porque no hemos sido rápidos en ejercer, en no actuar, hemos perdido la oportunidad? ¿Y sabéis qué es lo más importante de todo ello? En ese instante que no podemos dejar pasar, el de la salvación, el del arrepentimiento. Por eso Pablo dice, hoy, ahora es el día de la salvación. Nunca, nunca, nunca es la salvación para el día de mañana. Porque no sabemos lo que va a haber mañana. Hay cosas que quizá lo podamos dejar para otro tiempo. Hay un libro extraordinario que me gustaría leer, pero bueno, si no lo leo hoy, lo leeré mañana o lo leeré en un tiempo de descanso del futuro. No pasa nada. Habrá muchas cosas que nosotros podamos decidir para el futuro, pero hay algo que requiere el instante, el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente como es aceptar la salvación. Si yo te digo a ti hoy, pecador, sea quien seas, joven y mayor, que hay un plan de Dios para salvar a pecadores como tú, no porque se ignore o se aparte el pecado tiene unas consecuencias terribles. Pero nos dice la Escritura que el Señor extiende su mano y te ofrece la salvación única que es en su Hijo Jesucristo. Si en esta mañana, en esta hora, en este instante, sea quien seas, de donde vengas y las circunstancias que tengas, si en este instante tú tomas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en este mismo instante serás salvo. Pero es ahora que te proclamo el Evangelio, porque no sabes lo que te va a ocurrir cuando salgas por esa puerta. Pero lo aplicas el arrepentimiento en cualquier momento. ¿Has ofendido a tu hermano? ¿Al que está a tu lado? ¿Hay alguien en la iglesia con la que no hablas? No lo dejes para mañana. Arréglalo ahora. Antes de que vengas con tu alabanza y con tu ofrenda y traerla delante, dice, antes de hacer toda tu ofrenda delante de Dios, ve y ponte bien con tu hermano. No es algo que tengas que dejar para mañana o cuando sientas ánimo. Hoy, ahora, en este instante es el momento en que tú tienes que ir y cuando termine este mensaje, acercarte a aquel con el que no hablas y ponerte a bien, arreglar tus asuntos. Porque hay cosas que tienen que hacerse al instante. La restauración tiene que ser al momento. ¿Cuánto hemos hecho daño porque no hemos dominado el instante? Alguien nos ha dicho una palabra fuera de tono
Y nuestra reacción es responderle. Y le respondemos con la violencia verbal. Y nos falta el dominio propio. El dominio propio no es algo que tengamos que ejercer para cuando tengamos cierta edad o cuando pase el tiempo. El dominio propio tiene que estar ahora. Tenemos que aprender ya a que si me responden de una manera agresiva yo tengo que callar. Tengo que aprender ya a ejercer el perdón con respecto a todo lo demás que está a mi alrededor. Las palabras fuera de lugar pueden destruir, pero las palabras que sanan en cierto momento, en cierto instante, pueden evitar mucho daño.